Bueno, Pietro Sorba, recién llegado, nos cuenta a todo lo que vio, las novedades que trajo de la cocina italiana, ¿no? A pesar de todo, siempre para mí es un placer volver al lugar donde nací y redescubrir una gastronomía que realmente tiene muchas virtudes. También tiene defectos, vamos a hablar de los defectos también, porque hay que hablar de las dos cosas. Sí. La virtud principal, ¿cuál es? Es que Italia, que es un país muy pequeño en relación a lo que es Argentina. Hay que pensar que la provincia de Buenos Aires es más grande que Italia. Poco, pero un poquito más grande. Y además Italia tiene una forma, parece casi una plataforma metida en el medio del mar Mediterráneo, si uno lo piensa. Entonces esa es una plataforma angosta, porque creo que de una costa a la otra debe haber no más de 250 kilómetros, contrariamente a lo que pasa en Argentina, que de un lugar a otro son 2.500. Y después se extiende dentro del mar por aproximadamente 1.200 kilómetros. Entonces hay que imaginar que sobre esa plataforma transitan diferentes tipos de clima. Por ejemplo, en el sur se recibe claramente la influencia de África, en el norte se recibe la influencia de los países del norte de Europa, de Austria. De Alemania, etcétera, o sea, de los climas fríos. Llegan los vientos del Atlántico, llegan los vientos del este. Entonces, esa condición climática y geográfica hace sí que Italia tenga microclimas que favorecen la creación, el cultivo, la generación de productos típicos muy, muy importantes. Y además son muchos. Contrariamente a lo que pasa en otros lugares del mundo, donde por supuesto hay productos típicos, porque todos los países lo tienen, sí, claro, y buenos. Pero para darte un ejemplo, Italia tiene, hice lo de veras, me fui a buscar los números exactos, porque a veces uno se olvida. 554 cepas autóctonas de vino. No. Mira, tendría que estar Fabricio acá. Mira vos. Para disfrutar. Es un dato interesante, en el sentido que evidentemente esa condición climática que te mencioné anteriormente favorece el crecimiento de las vides en esos microclimas. Y en esos microclimas, en esos microterruños, las vides desarrollan su identidad. Y a lo largo de los siglos, bueno, el resultado es que Italia es el país que probablemente tiene más cepas autóctonas en su territorio, que es un territorio chico. Pero no es solamente vino, por ejemplo, quesos. Todo el mundo dice, con razón, que los quesos de Francia, que los Francia del queso, pero Italia tiene 487 quesos propios y 300 tienen denominación de origen. Qué bárbaro. 300, es un montón. Son muchos. Es una variedad importante. Es la ejemplificación, la materialización de cómo los territorios responden a la condición climática, a la tradición, a la evolución histórica que tuvieron a lo largo de su vida. Estoy dando ejemplos. Estoy pensando en el parmigiano. Ahora es un asunto serio, el parmigiano. Parmigiano es un asunto serio, pero ¿por qué? Porque es un queso. Quizás en años anteriores, en el pasado, no era exactamente como el que tenemos ahora, pero es un queso que tiene 1000 años de historia. Entonces, un queso que yo lo llamo el queso de la obsesión. ¿Pero por qué? Porque para hacerlo se necesita cuajo y leche, no se necesita otra cosa. Pero el nivel de obsesión de los productores es tan elevado que buscan la perfección imposible. Por eso que lo llamo el queso de la perfección o de la imperfección. No solamente queso, no solamente vino, tenemos también, por ejemplo, la que hoy en día se llama charcutería, que en Italia se llama norcinería. ¿Por qué norcinería? Porque Norcia, es el país de Umbria, la localidad de Umbria, donde se desarrolló a partir de la primera instancia del medioevo, de la Edad Media, este arte de preservar la carne. ¿Qué ciudades importantes están en Umbria, como para que nos ubiquemos? Perugia, Assisi. Assisi, Entonces, bueno, esa es una zona muy especializada en este tipo de producto, pero
Evidentemente el producto de charcutería está presente en toda Italia. Italia tiene 20 provincias, contrariamente a lo que Argentina tiene 23 más Capital Federal. Y existen registradas 300 variedades de productos charcuteros. Si nosotros pensamos, dividimos estos números por las 20 regiones, nos damos cuenta que evidentemente prácticamente cada región tiene 15, 20 productos, productos de charcutería, de queso, etcétera, etcétera. Pan, igual, 300 tipos de pan en todo el lugar. Desde el pan siciliano, que remite claramente a ciertos rasgos árabes, porque se agregan la semilla de sésamo, es una masa muy compacta, hasta el pan de Cerdeña, que es un pan absolutamente árabe. Hay un pan que se llama pane carrasau, que es un pan chatísimo, crocante, sin levadura. Es muy parecido al pan árabe que conocemos nosotros. Entonces, bueno, Italia recibió las influencias de muchísimos países. Muchas culturas, sí. Claro. Y esa creo que es su fuerza. Y es el combustible que alimenta la intransigencia de los italianos en relación a la comida. Y ese es un defecto. ¿Por qué? Porque normalmente los italianos no aceptan, pero, por ejemplo, platos interpretados de una manera diferente en otros lugares. El ejemplo clásico es cuando los italianos, por ejemplo, vienen acá de visita a la Argentina. Se vuelven locos con la carne, se vuelven locos con las empanadas, etcétera, pero cuando hacen algo que es absolutamente equivocado, o sea, ir a un lugar y comer pasta, porque si vos comes la pasta como en Italia, te la comes en Italia y no vas a buscar pasta en otro lugar, pero ellos siguen cometiendo el mismo error. Y entonces no aceptan que, por ejemplo, una carbonara se haga de una manera distinta. Yo no sé, la carbonara, que es esa famosa combinación de pasta con huevo, queso y el guanciale o la panceta, que en Italia se hace de una determinada manera, y nosotros, si querés, te gusta, podemos dar la receta en esta tarde. Pero las versiones son miles, o sea, hay gente que le agrega un poco de cebolla de verdeo, hay gente que le agrega algunas arvejas, hay gente, bueno, no sé, varias cosas. Y ellos se escandalizan. Ellos van a lo clásico, a la receta clásica, y no se mueven de ahí. Pero eso lo desarrollé no con el psicanalista, pero con el tiempo, con los años de vida acá en Argentina. Y uno realmente tiene que entender que las transformaciones, los cambios, etcétera, enriquecen la cocina. Claro. Porque si no te quedas siempre en el mismo lugar. Por un lado es bueno, pero por otro lado te quedas. Mientras los otros siguen de viaje, vos te quedás en el mismo lugar. Ahora, ¿el problema es con la salsa solamente o con el tipo de pasta también? Con todo. ¿Con todo? Con todo. Son intransigentes. Con todo. Son insoportables. Te lo dice un italiano. Bueno, pero vos abriste la cabeza. Sé que, bueno, de vivir fuera de Italia. Sí, por supuesto. Eso me parece uno de los regalos más grandes que recibí en mi vida. Entonces, hoy en día, a diferencia de lo que pasaba muchos años atrás, cuando empiezo a hablar, por ejemplo, con mis amigos o con colegas de estas cosas, mi posición ya es completamente distinta. O sea, yo creo que cuando las cosas están bien hechas, cuando las recetas se hacen con criterio, se usan buenos productos, etcétera, las variantes son ¿Y sobre la pizza? Bienvenidas. ¿Cómo ven la pizza argentina? Igual, lo mismo, ven la pizza argentina y no, pero cómo es alta, que no sé qué, la nuestra, la napolitana, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente, como hizo mi hermano, cuando vino a la Argentina conoció la fugaceta, entonces la miraba, pero sí, te voy a decir algo, que mi hermano hoy en día, cuando invita gente a su casa allá en Italia, prepara la fugaceta para agasajar a sus invitados. Muy bien. Entonces, evidentemente, le gustó la receta. Claro. Y no te digo las empanadas. ¿Y la pizza italiana es pizza al molde, es alta, es Depende. a la piedra? La pizza que normalmente se come en la pizzería es pizza a la piedra. Es una pizza bastante finita, distinta a la nuestra. Es una pizza que se hace con otro criterio, con otras técnicas, eso es cierto. Se utilizan hornos que desarrollan una temperatura de aproximadamente 400 grados. Wow. Entonces, ese horno de 400 grados, ¿cuál es el efecto que genera? El primer efecto es que es una cocción muy rápida. Claro. La masa
que está muy hidratada, mucho más hidratada que la que se utiliza acá en Argentina, genera un efecto interesante porque esa cantidad de agua que tiene la masa, una vez que entra en un horno tan caliente, ¿qué hace? Boom, tiende a evaporar y entonces la pizza se infla en 1 minuto y medio. La pizza napoletana se cocina en 1 minuto y medio. Y queda crocantita, bien dorada de afuera. No, depende. La pizza romana, por ejemplo, el estilo romano queda más crocante. La pizza napoletana no es una pizza crocante. Es una pizza que tiene una textura elástica, bien cocida, que tiene sus quemaduras en el borde, pero no es una pizza crocante. Entonces cada lugar tiene su pizza. Por ejemplo, en Roma tiene la pizza romana a la piedra, pero después tiene la pizza al corte. O sea, hay unos lugares que probablemente vos habrás visto seguramente. No, probablemente no, seguramente habrás visto. Donde en un mostrador se exhiben, no sé, 10, 12, 14, 20 tipos de pizza, en este caso al molde rectangular. Claro. Y entonces hay un señor ahí que dice, ¿cuánta quieres? Y te corta un cuadrado, etcétera, etcétera, y te vende eso. Pero la pizza evidentemente es una herencia compartida. Acá venimos con el tema de cómo las culturas se enganchan una con la otra. Argentina y la pizza representan una historia maravillosa, porque es algo que empezó hace mucho tiempo atrás. Obviamente la pizza vino de Italia, pero se desarrolló en un contexto muy, muy especial. La pizza en Argentina se empezó a desarrollar más o menos en el mismo periodo en lo que pasó lo mismo en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Chicago, en el año 1920, 1930 del siglo pasado. Ahí la pizza empezó a desarrollarse fuera de Italia. No fueron los italianos de Italia que hicieron de la península que lograron ese éxito. Fueron los italianos que fueron al exterior, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etcétera, que finalmente empezaron a replicar esa receta y empezaron a comercializar la pizza de una manera distinta a lo que se hizo y que se hacía en Italia. Entonces ahí la historia cambia, hay que buscar bien cómo suceden las cosas. Entonces la intransigencia, dejémosla al lado, porque la pizza tiene el éxito que tiene y se transformó en una comida globalizada porque circuló en el mundo, porque cada país del mundo tiene una pizza propia. Y hay algunos que tienen una verdadera pizza propia y Argentina es uno de esos 4 o 5 países que tiene una pizza propia. ¿Y el helado, Pietro? Otro tema. A los argentinos el helado italiano no les gusta tanto. Dicen que no tiene mucho sabor. Hicimos una cosa muy interesante digo a nuestros oyentes, yo fui a hacer un viaje con un grupo de 7 argentinos para que conozcan algunas cosas me refiero por supuesto a la gastronomía de Génova y de la Liguria. Fuimos a una heladería histórica que fue considerada una de las mejores de Italia, y el maestro heladero nos hizo una prueba muy interesante. Nos hizo probar un helado de pistacho elaborado la noche anterior y un helado de pistacho elaborado en el momento. La diferencia es abismal. Entonces, bueno, esa ya es una cuestión que en Argentina no se cuida mucho, ese tema del helado hecho en el momento, un helado que no esté ahí en el mostrador demasiado tiempo, etcétera. Pero la diferencia es la textura del helado. La diferencia en ese caso es la textura, pero también el sabor. Mira. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, esos helados que parecen unas montañas a veces, ¿no? En el mostrador, y eso no está bien. Eso no está bien. Pero es tan atractivo. Sí, es atractivo. Pero desde el punto de vista del sabor del producto final no lo es tanto. Y muchas veces los helados se conservan a una temperatura excesivamente fría. A menos 18, etcétera. Y eso la verdad que no está bien. Un buen helado se tiene que, claro, cristaliza. Se debería, y además es duro. O sea, el operador a veces cuando tiene que sacar el helado para ponerlo en el potecito, se parece que está, no sé, esculpiendo un mármol. Sí, no sé. Bueno, basta que uno observe cuando te compras helado en tu casa y queda hasta el día siguiente, 2, 3 días, y después está duro realmente. Cambió la consistencia totalmente el helado. Entonces, esa cosa, María, sí le prestan muchas veces mucha más atención en relación a lo que pasa en Argentina, pero el sabor del helado argentino es distinto. Es un helado más, yo te diría,
no sé si más natural, pero es un helado más sincero en un punto. O sea, los sabores son más directos. El helado italiano ya entró en una etapa de sofisticación. Entonces el helado italiano es un poco más sofisticado, pero eso no significa que el helado argentino no sea bueno. El helado argentino es buenísimo. El helado argentino es como son los argentinos, más directos. Bueno, pero ojo que somos directos también porque descendemos mucho de los italianos. Sí, es cierto. Así que tenemos mucho. Entonces esas diferencias existen, están. Y hoy en día con esta globalización vemos que acá en Argentina hay pizzerías napoletanas que hacen una pizza al estilo italiano buenísima, que hay heladerías que te hacen un helado al estilo italiano buenísimo, y hay también heladerías argentinas en Italia. En Roma hay ¿Sí? Hay una marca muy, muy famosa. Opa. O sea, si quieres yo te la menciono, se llama Lucianos. Lucianos, sí, los que están acá claro, ¿no? por todos lados. Ellos son marplatenses y hicieron a lo largo de los años un desarrollo, evidentemente, de franquicias locales propios, y finalmente lograron posicionar hace algunos años atrás ya, una heladería argentina en Italia. En Roma. Ajá. Así que me parece un logro extraordinario. Sí, tal cual. Y pasa lo mismo con otros productos que no tienen nada que ver con la competencia en los dos países, pero por ejemplo Argentina tiene muchísimos restaurantes de carne que son muy, muy apreciados en Italia porque a los italianos les gusta mucho la carne a la brasa, pero no la saben hacer. ¡Apa! Bueno, después la seguimos en la otra columna.